Invictor y Acenix tienen una misión importantísima, conseguir diamantes. Sin embargo, su aventura no podía ser tan sencilla. En la mina se esconde algo más que cofres y diamantes y encuentran una ciudad secreta. Tienen que avisar a todo el mundo de su gran descubrimiento, pero ¿cómo van a lograrlo? Es imposible salir de la ciudad. Los 4 reinos están protegidos por trolls gigantes, dragones salvajes y dinosaurios hambrientos. ¿Conseguirán escapar de la ciudad secreta o se quedarán atrapados para toda la eternidad? Prepárate para vivir la aventura más épica con Big Nix. Misión Diamantes. Parecía un día como otro cualquiera, el sol brillaba e Invictor y Acenix iban tan tranquilos por el pueblo, pero todo cambió cuando pasaron por delante de la tienda de pesca. En esa tienda se escondía el secreto del mejor pescado a la brasa, el truco milenario para conseguir los mejores peces. Y ahora había un cartel con el nombre del gato. No ponía Acenix, pero casi estaba escrito. Oferta. Víctor, gritó Acenix. OMG, mira. Allí estaba, la Supercaña 3000. La mejor caña de pescar que se había creado nunca, capaz de atraer los peces más inteligentes con su hilo supertransparente. Invictor, que se estaba planteando usar un banco de piedra que había allí al lado para hacer unas pesas, se giró hacia él. Papú, ya me has enseñado 1000 veces las cañas de pescar. No, Gesta no. Esta es la Supercaña 3000. Con esta caña, nunca más volveré a pasar hambre. Acenix alzó la vista hacia el cielo, llevándose una pata al pecho con gesto dramático. ¿Pero cuándo has pasado hambre tú? Invictor resopló y miró el cartel de colores que anunciaba la oferta. Pero, chaval. ¿Qué cuesta 10.000 diamantes? ¿Estás loco? Acenix agachó las orejas, poniendo una carita clavada a la del gato de Shrek. Pero es que es un pack que antes costaba 20.000 diamantes, ¿vale? Además, en el pack van la Supercaña 3000 y esas megapesas titánicas de ahí. Invictor se giró tan rápido que hizo ondear su capa de espartano y estampó la frente contra el escaparate con un clac, aunque, claro, a él no le dolió, porque su frente era más dura que el cristal. ¿Las megapesas titánicas? Exclamó, aplastándose la nariz contra el cristal. ¿Las auténticas? Luego volvió a mirar a Acenix. Hay que conseguir ese pack como sea. El gato entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que debemos robarlas? ¿Qué? No, tío. Podemos ir a la mina de diamantes. Eso es. Con mis supermúsculos y un pico de titanio conseguiremos los diamantes en un pispás. Pero la mina está lejísimos y la oferta se acaba mañana. Lloriqueó Acenix. Podemos pedirle ayuda a Sania, la científica. ¿Qué? No, yo paso. Resopló Acenix. Y entonces lo notaron. El suelo empezó a temblar. ¿Un terremoto? No, allí nunca había terremotos. ¿Una estampida? Pero sí, en aquella calle no había casi nadie. Bueno, nadie salvo una figura extraña que apareció de la nada. Era una especie de robot metálico, con un enorme tubo que parecía aspirarlo todo a su paso, y se dirigía hacia ellos. Papú, corre. Los 2 amigos se echaron a correr, pero demasiado tarde. El robot los alcanzó enseguida y los aspiró enteritos. El viaje por el tubo fue bastante accidentado, pero antes de ser capaces de reaccionar vieron una luz y acabaron cayendo sobre. ¿Un sofá? ¡Bingo! Estaban en un cuarto de estar, con las paredes blancas y un montón de estanterías. Pero, un momento, esa no era la casa de Invictor, lo saludó Sania, asomándose por una puerta con una gran sonrisa. ¡Qué sorpresa tan agradable! Mejor habla por ti, murmuró Acenix, pero ups. La científica, que lo había oído, se giró hacia él con el ceño fruncido. Vaya, vale. Que tú también has venido. Acenix fue a contestarle, pero entonces alguien más entró en la habitación. Bro. ¿Cuánto tiempo? Saludó el hacker con una sonrisa. No parecía notar el ceño fruncido de Invictor. Vale, sí, hacía poco el hacker había intentado ayudarlos cuando buscaban el tridente poderoso, pero lo único que había conseguido era meterlos en más líos. Como siempre. ¿Qué haces tú aquí?
bramó Invictor. Sania esbozó una sonrisa tensa. Ya habíamos terminado, ¿eh? Explicó con un temblor en la voz. Ha venido para que le ayudara con unos comandos, pero ya se iba, así que soy toda tuya. Mi pregunta es, ¿por qué hemos acabado aquí? Intervino Acenix. Sania alzó las cejas, orgullosa. Está claro que mi turboaspirador funciona, explicó. Es un prototipo con inteligencia artificial. Se activa cuando alguien pronuncia mi nombre y trae a la persona en cuestión hasta mí. Es muy útil para ayudar cuanto antes a aquellos que me necesitan, que, por cierto, son muchos. Acenix apartó la mirada, no había quien la aguantara. Pues ha funcionado genial, Sania, porque necesitamos tu ayuda, explicó Invictor. Queremos ir a la mina de diamantes, pero tenemos que llegar cuanto antes. ¿Podrías prestarnos tu cañón para lanzar a la gente? Sania carraspeó y sus mejillas se pusieron rojas. Ya no lo tengo, explotó la última vez que lo usé. Pero aquello era solo un prototipo. Tengo otra cosa mucho mejor, el ultratrampolín sideral. La científica los guió al jardín trasero. Allí los esperaba una tela muy tensa enganchada a un círculo de metal con una consola a su lado. ¿Eso no es una cama elástica?, preguntó Acenix. No seas mendrugo, espetó Sania. Este ultratrampolín sideral puede enviarte a un montón de kilómetros de distancia en apenas unos segundos. Poneos el traje protector para el aterrizaje mientras introduzco las coordenadas de la mina. Invictor cogió uno de los trajes que había sobre el trampolín y se lo puso. Era como uno de esos neoprenos tan apretados que llevan los surfistas. ¿Cómo narices iba a ayudarlos a aterrizar? Oye, esto está mal hecho, protestó Acenix. El gato tenía las patas metidas en las perneras del traje, pero no se lo había subido. ¿Perdona?, exclamó Sania, indignada. La científica le dio el teclado al hacker y se acercó a ellos en 2 zancadas. Que sí, mira, insistió Acenix. No tiene agujero para la cola. Sania resopló, fulminándolo con la mirada. Es que no es un traje para gatos, listillo, le contestó. La científica cogió el neopreno por los hombros y tiró, sacudiendo a Acenix en el aire. Antes de que el gato tuviera tiempo a maullar, Sania le subió la cremallera, dejando la cola de Acenix atrapada dentro del traje. Papú, parece que te han envasado al vacío. Se rió Invictor. Acenix quiso soltarle un buen zarpazo, pero el traje le quedaba tan estrecho que parecía una estrella de mar, con los brazos y las piernas tiesos. Invictor se partía de risa. Sania, volviendo hacia el teclado, también soltó una carcajada. ¿Podemos irnos ya?, protestó el gato. Invictor y Acenix se subieron al trampolín. Vale, Acenix lo subió Invictor porque no podía moverse, y Sania cogió de nuevo el teclado. A la de 3 saltáis, les dijo la científica. 1, 2 y 3. Invictor y Acenix saltaron sobre la cama elástica, que se hundió bajo ellos. Se quedaron así un momento más largo de lo normal. Entonces Sania dijo algo terrorífico: «Hacker, ¿has cambiado las coordenadas?». Pero, antes de que Invictor o Acenix pudiesen protestar, el trampolín los impulsó y ellos salieron disparados por los aires. El viaje de Invictor y Acenix por el espacio fue corto, pero eso no evitó que fliparan con la experiencia de volar a toda velocidad. ¡Qué alucine! O al menos lo fue, hasta que empezaron a descender. ¡Oh! Cuando vieron que caían en picado, los 2 amigos soltaron un chillido. Ese era el fin. Por suerte, antes de llegar al suelo, sus trajes se hincharon como flotadores y les salió una tela en los brazos, como las de las ardillas planeadoras. Se posaron ante la entrada de la mina con suavidad, como pompas de jabón. «Tierra, tierra», maulló Acenix, emocionado, en cuanto tocó el suelo. Acto seguido, sacó las uñas y destrozó el traje para poder quitárselo, aunque no pudo evitar que la cremallera le arrancara unos cuantos pelos de la cola. ¡Au! Se aguantó las lágrimas como pudo, pero Invictor se partió de risa igualmente. Él se había quitado su traje en un santiamén, sin perder ningún pelo por el camino. Ventajas de ser humano. Poco después, los 2 amigos se adentraron en la mina, el espartano cargado con su pico de titanio y Acenix con una linterna para iluminar el camino.
Papú, levanta un poco más la luz, que no veo ni un diamante, se quejó Invictor al cabo de un rato. ¿Y eso qué tendrá que ver? Si no se ven diamantes, es porque no estás picando nada. Porque no hay nada que picar. Invictor se rascó la barbilla, pensativo. Seguro que ha venido alguien hace poco. Pues yo no me voy a quedar sin la Supercaña 3000. Vamos a los túneles abandonados. Propuso Acenix, señalando un acceso tapiado. Invictor dudó un momento. Un momento súper breve, por supuesto, porque él no tenía miedo a adentrarse en la parte abandonada de la mina, lo que pasa es que estaba pensando en si Acenix tendría miedo luego. Pero él... él no tenía nada de miedo. Así que sintió. Quitó los tablones que bloqueaban el acceso y se adentraron en los túneles abandonados. Caminaron un buen rato, con la linterna en alto y muy juntos, porque hacía un poco de frío allí abajo, no porque tuvieran miedo, Tras una eternidad, vieron algo brillar a lo lejos. Eso no será un fantasma, ¿verdad? Maulló Acenix. Seguro que es la luz de nuestra linterna, reflejándose en un megadiamante gigantesco. Pero los dos se equivocaban. Al acercarse, se encontraron con un montón de flechas de neón que señalaban un enorme agujero en el suelo. OMG. Y seguro que es un tesoro pirata. Exclamó el gato. Chaval, ¿qué dices? Eso pasa en las islas desiertas, no en las minas. Pues entonces un tesoro minero. Vamos a bajar. ¿Verdad? Claro que sí. Invictor y Acenix se miraron en silencio, sin moverse. Bueno, pasa tú, ¿no? Dijo el espartano. Que los gatos siempre caéis de pie, y así me dices si el suelo está muy lejos. No, eso es un mito, ¿eh? Mejor bajas tú y yo te ilumino con la linterna. Yo sujeto la linterna, que estoy más fuerte. Invictor intentó cogerle la linterna, pero Acenix la agarró con fuerza, y los amigos empezaron a forcejear. Entonces, Acenix tropezó con una piedra y soltó la linterna de golpe. Con el impulso del tironeo, Invictor se tambaleó hacia el agujero, pero, justo antes de caer por él, agarró el rabo de su amigo y ambos se precipitaron al vacío. Y estuvieron cayendo tanto rato que se cansaron de gritar y tuvieron que carraspear un poco para aclararse la garganta. ¿Se puede saber cuánto medía aquel túnel? Entonces apareció una luz bajo ellos, y poco después aterrizaron, sobre algo muy blandito y muy suave, afortunadamente. Acenix e Invictor miraron a su alrededor. ¿Estaban sobre una flor? Sí, eran flores gigantes. Estaban en el interior de una enorme bóveda de roca, iluminada por grandes setas luminiscentes que flotaban en el aire. A lo lejos, más allá de un prado enorme, había varios edificios de 1 o 2 alturas. Papú, mira eso. Señaló Invictor, con los ojos brillantes de la emoción. El prado a su alrededor estaba lleno de flores, de árboles y de diamantes. Invictor y Acenix se miraron, atónitos, antes de dar un grito de alegría. Eran ricos. El gato y el espartano forcejearon un poco. En su intento por bajarse de la flor cuanto antes, pero al final Acenix fue el que se colgó de uno de los pétalos clavando su uña con elegancia y se dejó caer al suelo. Invictor trató de imitarlo, pero el pétalo cedió bajo su peso y se dio un tortazo contra el suelo. Me gusta este sitio, sonrió, satisfecho, el gato. Los dos amigos pasaron un buen rato recogiendo los diamantes hasta que llenaron sus bolsillos y mochilas. Los había sobre las rocas, incrustados en los troncos, posados sobre las flores, por todas partes. En un momento dado, Invictor alzó la cabeza y se fijó en los edificios que se dibujaban más allá de los prados. Oye, ¿y si los habitantes de la ciudad nos echan la bronca por robarles? ¿Tú ves alguno por aquí? Respondió Acenix sin mirarle, rascando aún más diamantes entre las raíces de un árbol. De pronto, oyeron un murmullo. Al principio solo parecía que la hierba se movía como las olas del mar, pero entonces vieron que se trataba de un montón de pequeñas setas de colores que se acercaban a ellos a toda velocidad. ¡Oh! Exclamó Invictor. Eso no puede ser. Bueno. Eso te pasa por hablar. ¿Cómo se moverán tan rápido? ¿Qué querrán? ¿Qué querrán? Pues acabar con nosotros, por robarles.
Lo que me faltaba, acabar en las garras de unos champiñones mutantes. Exclamó Acenix, aterrado. Verdura asesina, su mayor pesadilla. Invictor se llevó la mano al cinto, donde llevaba su espada, pero su mente de guerrero lo tenía claro, eran muchísimos. Si los atacaban a la vez, no tenían nada que hacer. Acenix escondió todos los diamantes como pudo y se subió a los hombros de su amigo con un maullido de terror. Ambos cerraron los ojos, preparándose para la embestida de las setas mutantes. La ciudad secreta. Bienvenidos. Los saludó un coro de voces. Invictor y Acenix abrieron los ojos y se quedaron alucinados. No se trataba de champiñones mutantes ni nada parecido, sino de duendecillos con sombreritos en forma de seta. Les llegaban por la cintura, tenían los ojos muy grandes y las orejas puntiagudas. Hace mucho que no teníamos visita, dijeron varios duendecillos sonrientes a la vez. ¿Quiénes sois? Acenix se bajó de los hombros de su amigo, intentando recuperar algo de dignidad. El espartano se limitó a envainar la espada. Yo me llamo Invictor y este es Acenix. Se escuchó un «oh» adorable. ¿Queréis comer? ¿Queréis descansar? Varios duendecillos se giraron a la vez y señalaron los edificios que había al otro lado del prado. Acenix se percató de que eran árboles enormes en los que habían tallado puertas y ventanas. Nuestra ciudad es vuestra ciudad. Les dijeron. Ah, pues. Pues muchas gracias, contestó el gato. Luego miró a Invictor, yo un pescadito sí me tomaba. Pero, al hacer un gesto, se le cayó uno de los diamantes. Al suelo. Toc, toc, toc. Todos los duendecillos miraron como el diamante tintineaba por el suelo y luego volvieron a mirar a Acenix. Este sonrió, sabiendo que la había cagado. Es que, bueno, veréis. Perdonad, intervino Invictor. No habíamos visto a nadie y creímos que podíamos coger. No hay problema, les contestaron los duendecillos a coro. Nosotros no los utilizamos para nada. Invictor y Acenix suspiraron aliviados. Entonces el estómago de Acenix empezó a rugir. Oye, Víctor. Respecto a lo del pescado, ¿y qué pasa con la oferta de la tienda de pesca? Pero tú has visto. ¿Cuántos diamantes tenemos? Con esto podemos comprar lo que sea. Ya no necesitamos ninguna oferta. Somos ricos. Invictor sopesó el botín y por fin asintió. Pues nos quedamos a cenar. Acenix, a quien ya le había llegado el olor de algo cocinándose a la brasa, asintió con fuerza y los dos amigos se dirigieron a la ciudad de los duendecillos. Había un pequeño riachuelo y una hoguera en la plaza principal, donde estaban asando montones de champiñones. En los árboles edificios que habían visto a lo lejos había tiendecitas con objetos de lo más curiosos a la venta. Tenían pergaminos de colores, cuencos tallados, gorritos en forma de todas las setas que se pudieran imaginar. Acenix apenas se pudo contener cuando vio una cesta llena de ovillos de lana de todos los colores. Ovillos enormes. El sueño de todo felino. Allí no aceptaban diamantes, claro, así que el gato tuvo que intercambiar un par de caramelos que encontró al fondo de su mochila por uno de los ovillos. La cena está servida, canturrearon varias voces a la vez. Invictor y Acenix siguieron a los duendecillos hasta la hoguera, hambrientos y felices. Claro que se llevaron un buen disgusto cuando les pasaron una hoja con un solo champiñón asado para cada uno. Chaval, con esto no me llega ni para el desayuno. ¿Y por qué es un champiñón? ¿Por qué no podía ser un salmón? Maulló Acenix. Sin embargo, ellos eran héroes, y los héroes también tienen muy buenos modales, así que no se quejaron. Entonces, alguien les pasó un cuenco lleno de sal rosada. Invictor cogió un pellizquito y la echó sobre su champiñón, que empezó a multiplicarse. ¡Bah! El espartano cogió otro pellizquito de sal y la echó sobre los champiñones, que se multiplicaron de nuevo. El gato lo imitó con la velocidad de un rayo. ¡Qué fuerte, Fafú!, le dijo a Acenix, con la boca ya llena de champiñones. Y además tan buenísimos. ¿Puedo coger un poco más? Preguntó Invictor a uno de los duendecillos. Sí, claro, toda la que quieras. Le contestaron dos de ellos, ofreciéndole otro cuenco lleno de sal.
Invictor, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, llenó un bote de sal y se lo guardó en la mochila, como si fuera un tesoro aún mayor que los diamantes. Cuando terminaron de cenar, completamente empachados de champiñones a la brasa, Acenix e Invictor siguieron a varios duendecillos a una de las casas. En el interior del árbol había un par de flores gigantes a modo de camas. Se acostaron, se taparon con los pétalos y se quedaron dormidos al instante. Al día siguiente, salieron de la casita entusiasmados ante la idea de conocer mejor aquella ciudad. Pero, cuando fueron a desayunar, vieron que solo había champiñones, maulló Acenix. Lastimero. El desayuno está servido o... Canturrearon de nuevo las voces de los duendecillos. Y, unas horas más tarde, dijeron. La comida está servida. Incluso Invictor frunció el ceño al ver otra vez los champiñones a la brasa. Perdonad, ¿no tenéis otra cosa? ¿Otra cosa? Para comer, digo. Los duendecillos se miraron entre ellos, confundidos por la pregunta. Esto es comida, respondieron varias voces. Bueno, sí, pero no comeréis todos los días lo mismo, se rió Invictor. Digo yo que cambiará el menú de vez en cuando. Los duendecillos ahogaron una exclamación y todos se giraron para mirar al espartano. Cambiar, murmuraron varios de ellos. No, no puede cambiar nada. Nunca. Todo es igual siempre. Así todo es perfecto. Acenix e Invictor se miraron horrorizados. ¿Cómo van a ser todos los días iguales? Ni que esto fuera el colegio. Bueno, siempre podemos pasar el rato viendo vídeos en Internet. ¿Internet?, preguntaron las vocecitas. Acenix soltó un maullido muy agudo. ¿No tenéis Internet? ¿Y cómo os comunicáis? Los duendecillos señalaron una red de troncos que recorría la ciudad, formando una especie de carretera. Sobre uno de ellos había un caracol enorme que llevaba un pergamino atado a su caparazón. Avanzaba lentísimo. ¿Qué? Ni de broma. Invictor y Acenix juntaron sus cabezas. Hay que pirarse de aquí, murmuró Invictor. Acenix asintió, muy serio, y, tras excusarse con los duendecillos, que seguían mirándolos con confusión, ambos cruzaron el prado hacia la pared de la caverna a toda velocidad. Había una puerta de madera incrustada en la piedra, con un cartelito con una palabra que le supo a gloria: salida. «Ala, para casa», dijo Acenix, satisfecho. Invictor abrió la puerta, pero, tras ella solo había más roca. Era una puerta falsa. No había salida. Los dos amigos se miraron alarmados. Estamos atrapados. Sin salida. Invictor y Acenix corrieron de vuelta a la ciudad. Fueron a la plaza, donde unos cuantos duendecillos estaban preparando champiñones asados. Acenix se tapó la nariz con una pata, sintiendo como una bola de pelo le subía por la garganta. Perdonad, dijo Invictor, más acostumbrado a comer verdura todos los días. Es que queríamos irnos ya a casa, ¿sabéis? Tenemos mucho que hacer. Pero la puerta de salida no. No da a la salida, le ayudó el gato. Los duendecillos los miraron con los ojos muy abiertos. Casa, dijo el coro de voces. Nadie se ha querido marchar nunca de aquí. Por eso no llegamos a construir la puerta, no hacía falta. Los duendecillos se giraron y siguieron con sus tareas diarias. Invictor y Acenix volvieron al árbol. Casa. ¿Qué vamos a hacer? Lloró Acenix en cuanto cerraron la puerta. Yo no puedo sobrevivir a base de champiñones. Y sin internet. Pero, papú, te olvidas de una cosa. Nosotros somos héroes. Somos leyendas. Invictor puso los brazos en jarras, mirando al horizonte. Hemos vivido miles de aventuras, continuó. Hemos derrotado a piratas sanguinarios, hemos sobrevivido a partidas épicas online. Y ahora encontraremos una salida, aunque tenga que cavarla con mis propias manos. Acenix le miró con los ojos brillantes por la emoción. Tienes razón, dijo. Tú y yo juntos podemos conseguir cualquier cosa. Pues vamos. Esto. Dame un minutito, que tengo que ir al arenero antes de salir, ¿vale? Acenix entró al baño y, cuando momentos después, tiró de la cisterna, exclamó. OMG.
Ya lo tengo. El gato volvió corriendo. Espero que eso que tienes no sean tus cacas, exclamó el espartano. Acenix lo miró con cara de fastidio. La próxima vez te las tiro a la cara. Entonces se le cambió el gesto, y no se trata de eso. Sé cómo salir de aquí. Podemos seguir las tuberías. Le dijo a Invictor. Todas las ciudades tienen alcantarillas, ¿verdad? Y las alcantarillas irán al exterior. Walá, papú. Muy buena idea. Los dos amigos se pusieron en marcha y siguieron las tuberías por toda la ciudad, hasta llegar al otro lado. Allí, las tuberías se hundían en un montón de matorrales junto a la pared de la cueva. Invictor arrancó un matorral con sus megamúsculos y reveló una pequeña gruta. Toma, exclamó Acenix, corriendo al interior. Si es que soy listísimo. Invictor le siguió por el túnel, tratando de no tropezar con las tuberías. Momentos después, vieron una reja de hierro un poco más allá. Seguro que es por ahí. Los amigos se abalanzaron sobre la reja, pero entonces dos duendecillos aparecieron de entre las sombras y se interpusieron en su camino. Oh. No podéis pasar, les dijeron los duendecillos. Es muy peligroso. Hay todo tipo de monstruos al otro lado. Invictor y Acenix se miraron un momento. Ya. Pues. Gracias por el aviso, pero es que tenemos que irnos, dijo Invictor. El espartano rodeó a uno de los duendecillos y extendió la mano hacia la reja, pero, antes de tocarla, los duendecillos se llevaron a la boca una seta diminuta. POF. Hubo una pequeña explosión y, cuando el humo se disipó, Acenix e Invictor vieron que los dos duendecillos se habían convertido en duendes de 3 metros de altura. No podéis pasar, retumbaron sus voces, mucho más graves ahora. Es por vuestra protección. Invictor y Acenix se abrazaron, aterrados, pero al darse cuenta de que los duendes gigantes no pretendían hacerles daño, simplemente dieron media vuelta y salieron de la gruta. Víctor, tú puedes con ellos, ¿no? Le preguntó Acenix, en voz baja. Invictor echó una mirada sobre su hombro. Sí, claro que sí. Igual tenemos que pensar alguna alternativa, o formular un plan, pero, sí. Claro que podría con los guardias, si hiciera falta. Las orejas de Acenix se giraron hacia los matorrales. Acenix se dio la vuelta, siguiendo la dirección de sus orejas. Invictor entrecerró los ojos. ¿Queréis salir de aquí? Le susurró alguien desde los arbustos. Las ramitas se removieron, y tras ellas asomó un chaval delgaducho y de barbilla puntiaguda. Los dos amigos lo miraban atónitos. Bueno, ¿queréis salir o no? Sí, claro. Entonces seguime, les dijo el desconocido, y salió de los matorrales. Invictor y Acenix se miraron, confusos, pero se encogieron de hombros. Total, no tenían otro plan. Fueron con el desconocido a una de las casitas árbol, apartada del resto. Soy Cebú, se presentó. Yo soy Invictor. Y este es mi amigo Acenix. Qué alegría conocer por fin a alguien que también quiere escapar. Les dijo Cebú. Llevo un montón de tiempo atrapado aquí dentro, intentando encontrar la salida de esta endemoniada montaña. Es la gruta de las tuberías, ¿verdad? Le dijo a Acenix, que no quería que nadie le quitara el mérito de haber tenido una idea tan brillante. Sí, exacto. Esa gruta es la única salida, pero... Cebú sacó un pergamino de su mochila y lo extendió en el suelo. Era un mapa un poco cutre, dibujado a mano. Un poco, bastante. Esto es la ciudad, explicó, señalando una esquinita del mapa. Y todo esto son los reinos subterráneos que hay que atravesar para llegar al exterior. Invictor y Acenix se miraron, con los ojos muy abiertos. Aquello era enorme. Son 3 reinos, les siguió explicando Cebú. El reino de la magia, el reino de los mitos y el reino de los demonios. Bueno, si tenemos un mapa. Solo hay que seguirlo, ¿no?, preguntó el gato, intentando ser optimista. Cebú negó con la cabeza. No es tan sencillo. Los reinos siempre están listos para el ataque, ya que están enfrentados entre ellos, y además están plagados de criaturas superpeligrosas. Por eso los duendecillos no dejan que nadie salga.
Acenix e Invictor se miraron. Yo no tengo miedo. Y yo menos. Cebú sonrió. Sabía que erais mi salvación. Yo también estoy decidido a escapar. Solo no he podido pasar, pero seguro que si los tres unimos fuerzas. Invictor se cruzó de brazos y alzó la barbilla, tan épico como siempre. Los tres juntos, saldremos de aquí. El bosque encantado. Cebú les contó su plan para escapar. Según dijo, llevaba eones preparándolo. Invictor y Acenix no sabían exactamente qué significaba esa palabra. Pero imaginaron que se trataba de mucho tiempo, así que escucharon atentamente su explicación. Acenix fue el elegido para colarse en la gruta, ya que, al ser un gato, era el más sigiloso. Mientras Invictor y Cebú hacían ruidos en los matorrales, distrayendo a los guardias, Acenix echó una poción somnífera en sus bebidas. Y un poco más en los champiñones que se iban a cenar. Y el resto lo echó en la jarra de agua, solo por si acaso. Luego salió de la gruta y esperó junto a los demás. Esperaron. Y esperaron. Y, cuando Acenix e Invictor ya estaban empezando a aburrirse, Cebú les indicó que se asomaran muy despacio a la gruta. Los guardias estaban tumbados en el suelo, profundamente dormidos. «Ha funcionado», exclamó Invictor en voz baja. «Vamos, tenemos que darnos prisa», susurró Cebú. Pero apenas habían dado un par de pasos cuando ese sonido los sobresaltó. Los tres se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. Un momento después, el sonido se repitió. «GRRRRRRRRR. ¿Es uno de los monstruos de los otros reinos?», preguntó Invictor, llevándose la mano al cinto. Acenix movió sus orejas en el aire, concentrado. «No, ya es Owen ronquidos», anunció, aliviado. «¿Qué?», preguntó Cebú. «¿Pero cuánta poción les has dado?». «Pues a ver». Acenix contó con los dedos. «Toda», dijo al fin. «Así mejor, ¿no?». Cebú puso los ojos en blanco. «Pero sí te he dicho que echaras solo unas gotas». «¿Verdad, Invictor?». El espartano lo miró sobresaltado. A ver, Cebú tenía razón, pero tampoco quería dejar mal a su mejor amigo, así que se encogió de hombros. Cebú resopló. «En fin, tenemos que hacer algo. Si no dejan de roncar, van a despertar a toda la ciudad». «A la orden». Los dos amigos se pusieron manos a la obra. Invictor empezó a chascar la lengua mientras Acenix empujaba muy despacio a los duendecillos para colocarlos de lado. Afortunadamente, consiguieron bajar de volumen los ronquidos, pero aún seguían siendo atronadores. Acenix se llevó una pata a la cara. «Falta algo, ¿pero el qué?». Entonces, Invictor chasqueó los dedos. Buscó un par de piedras con forma rectangular, parecidos a los mandos de la televisión, y les puso una en la mano a cada duendecillo. Los guardias carraspearon y se removieron, pero siguieron durmiendo, ahora sin roncar. «Conseguido». Acenix e Invictor chocaron los cinco. En silencio y siguieron a Cebú hacia la reja. El espartano desenvainó la espada y, con un par de mandobles, la hizo trizas. «Somos libres», exclamaron Invictor y Acenix, y echaron a correr por el túnel, aunque no pasó mucho tiempo hasta que se cansaron. Aquella gruta parecía no tener fin. «Guardaos las energías, chicos», intervino Cebú. «Esto solo acaba de empezar». Después de horas de caminata, vieron que la gruta se abría a una enorme caverna, muchísimo más grande que la que habían dejado atrás. Increíble. Era tan alta que Acenix tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir el techo. De piedra. Sin embargo, lo más flipante estaba abajo. Ante ellos se extendía un bosque, pero no un bosque normal, sino un bosque encantado. Había árboles retorcidos con extrañas frutas de colores. El suelo estaba cubierto de musgo, tan suave y esponjoso como una alfombra, y había florecillas por todas partes, florecillas que, de pronto, salían volando por el aire. «Un momento», exclamó Invictor. «Son hadas». El espartano siguió a una de ellas con la mirada, que se alejó hasta mezclarse con una manada de caballos que pastaban allí cerca. «¿Caballos? ¿Con cuernos en la frente?». «Unicornios». Acenix. «Victor, son unicornios».
Gritó el gato, se llevó las patas a la cara, emocionado. Este sitio es maravilloso, sentenció Invictor. Bueno, tened cuidado, que igual son carnívoros o algo, les dijo Cebú. Los tres avanzaron por el bosque, maravillados, y buscaron un claro donde descansar. Acenix se sentó en un pedrusco cubierto de musgo. Casi no me importa que no haya internet, dijo, con los ojos brillantes. Inspiró con fuerza por la nariz, oliendo el dulce aroma de... Protestó, con cara de asco. Aquel sitio olía fatal. Como a podrido, o como cuando guardas los calcetines sudados después de la clase de gimnasia en la mochila y se te olvida sacarlos durante el fin de semana, y de repente abres la mochila el lunes y casi te desmayas por el pestazo. El barullo les llegó justo después del mal olor. Alguien discutía un poco más allá. Los tres amigos siguieron el ruido y se encontraron con una escena terrorífica. Una panda de trolls se peleaban por una diminuta y adorable ardilla, aprisionada en uno de sus pringosos puños. Es mía, protestó el troll que la sujetaba. Pero yo tengo hambre. Se quejó otro troll, intentando quitársela. ¡Ayuda!, exclamó la criaturita, con voz aguda. Tenemos que rescatarla, exclamó Invictor tras los arbustos. ¿Pero cómo?, preguntó Acenix. Ya sé, exclamó Cebú. Invictor, saca cuerda. Acenix, tú serás la distracción. ¿La qué?, fue a preguntar el gato, pero ya era tarde. Cebú le soltó un empujón y Acenix cayó en el claro, fuera de los arbustos. Los trolls lo miraron de inmediato. «¡Comida!», exclamaron abalanzándose sobre él. «Gatito a la parrilla», gruñó uno de ellos. «Esperad», exclamó entonces otro. «Es un recién llegado, ¿no? Primero tiene que someterse a la prueba. Luego dudó, ¿verdad?». Otro troll se rascó la cabeza, confuso. «Sí, pero, ¿cómo era?». «Nosotros somos la prueba», intervino un tercero. «Eso es lo que dijo el Supremo». Mientras tanto, Invictor había sacado una cuerda de la mochila. Tras darle un extremo a Cebú, cogió el otro extremo y empezó a moverse sigilosamente entre los trolls. «Pero tengo hambre», se quejaba el troll de la parrilla. «Y con esto no tengo ni para un aperitivo», añadió, mostrando a la ardillita que aprisionaba en su mano. «¡Ayuda!», exclamó la criaturita. Como si hubiera estado esperando esa señal. Invictor le hizo un gesto a Cebú y los dos tiraron de la cuerda. Obviamente, Cebú no tenía ni una ínfima parte de la fuerza de Invictor, así que salió volando, agarrado a la cuerda. Pero el plan funcionó de todas formas, porque, además de enredarse con la cuerda, los trolls se tropezaron también con Cebú, que iba dando bandazos entre ellos sin soltar la cuerda. Cuando los trolls cayeron al suelo, Invictor corrió a liberar a Acenix. La ardilla también aprovechó todo el lío para soltarse y saltó sobre la mochila de Acenix antes de que los tres aventureros salieran pitando de allí. Por los pelos. El castillo de los brujos. Cuando ya creyeron que los trolls les habían perdido la pista, Acenix, Invictor y Cebú se detuvieron para recuperar el aliento. «No nos siguen, ¿verdad?», preguntó Invictor, entre jadeos, pero no muchos, porque él era todo un deportista. «Ejem. Perdonad», dijo entonces una vocecilla. Acenix e Invictor pegaron tal bote que casi se dan contra las ramas de los árboles. Luego se dieron cuenta de que quien había hablado era la ardilla. El animalito los miraba con los ojos muy abiertos y carita inocente. Cebú apenas podía aguantarse la risa por la reacción de los dos amigos. «Me llamo Ardillus», se presentó la ardillita y se giró hacia Acenix. «Siento haberme colado en tu mochila, pero es que llevaba días intentando escapar». «No pasa nada», contestó Invictor, ya recuperado del susto. El espartano se agachó junto a la ardilla y la miró como si fuera lo más adorable del mundo. Acenix frunció el ceño. «Ni que fuera la primera vez que ves un animal que habla», refunfuñó en voz baja. «¿Qué?», le preguntó Invictor. «Que intentemos animarlo, a ver si habla». «A ver si habla más, digo, que nos cuente su historia y eso». Pero Cebú negó con la cabeza. «Yo he entendido que decías, ni que fuera la primera vez que ves un animal que habla». Invictor miró a su amigo y puso los ojos en blanco. Acenix, por su parte, se puso rojo y carraspeó. «¿Qué cosas dices, Cebú, J.E., J.E.?».
Bueno, ¿nos vamos? Estoy harto de este reino. Esto. ¿Podría unirme a vosotros hasta que recupere las fuerzas? Me han tenido sin comer varios días y, a cambio, puedo guiaros hasta el otro lado del bosque. Allí hay un castillo, protegiendo la salida. Claro que sí, contestó Invictor. Muy amable. Oh, sí, sí. Ahí vas bien, ¿verdad? Le preguntó Acenix, ofreciéndole subirse a la mochila. La ardilla sintió, contenta, y se encaramó a las asas. ¿Seguro que quieres cargar con él? Le dijo Invictor, un poco picado. Si te molesta, lo llevo yo. No, no, que va, contestó Acenix muy rápido y aceleró el paso. Lo que le faltaba, que ahora Invictor le echara la bronca por un comentario de nada. El grupo siguió las indicaciones de Ardillus y, un rato después, llegaron hasta un castillo pegado a la pared de la caverna. Justo detrás se veía la boca de una gran gruta. Ahí está la salida, indicó la ardilla. Pero no sé cómo vamos a llegar sin que nos vean. Groar. ¿Qué era eso? El rugido procedía del patio del castillo. Los ventureros se asomaron a una de las ventanas enrejadas de la muralla, y entonces los vieron. Allí dentro había. Invictor fue a chillar, ilusionado, pero Cebú consiguió taparle la boca a tiempo. Dragones. Allí dentro había 4 dragones, de los de verdad, con la piel cubierta de escamas y alas enormes y sillas de montar con riendas, como si fueran caballos. Tenemos que conseguir uno, anunció Invictor. Sería una buena manera de escapar, dijo Acenix. ¿Escapar? Repitió el espartano. Sí, sí, claro, para escapar. Tras asegurarse de que no había trolls a la vista, los chavales se colaron en el patio y se acercaron, con sigilo, hasta uno de los dragones. Invictor extendió una mano hacia su cuello, con los ojos brillantes por la emoción. Oye, las manitas quietas, dijo de repente el dragón, sobresaltándolos. Guardias, hay intrusos. Será chivato. Exclamó Acenix, indignado. Alertados por el dragón, 5 guardias en armadura salieron al patio. Los 3 amigos apenas tuvieron tiempo de esconderse tras las pezuñas del dragón. Pero este sonrió con malicia y, cuando los soldados se acercaron, simplemente levantó la pata. Ahí están, gritaron los guardias, abalanzándose sobre ellos. A partir de ahora, jodió a los dragones. Exclamó Invictor, mientras lo capturaban, fulminando con la mirada al dragón. Este bostezó y se tumbó para dormir. Los guardias los arrastraron al castillo. ¿A dónde nos lleváis? Preguntó Cebú. Ante el Supremo. Oh. Eso no sonaba nada bien. Entonces llegaron a una sala de gruesos muros de piedra. Al fondo había un sillón enorme y, allí sentada, una joven bruja, que hojeaba un libro de hechizos con aburrimiento. No parecía muy peligrosa. ¿Perdone, señora Supremo? Preguntó Acenix cuando los guardias los empujaron ante el trono sillón. La bruja miró a los chavales alzando una ceja. Vale, ahora sí que daba miedo. Cebú se puso tras Invictor y Ardillus se escondió en la mochila. El Supremo ha salido de viaje, les contestó. Yo soy Glinde, lo sustituyo en su ausencia. Y, entonces, señaló un tapiz en la pared que mostraba a un hechicero encapuchado. Invictor frunció el ceño. Ese no es el mago que intentó robar el tridente. Silencio. Los aventureros se quedaron congelados. ¿Con qué intentabais robarnos los dragones? En realidad solo queríamos verlos antes de seguir nuestro camino. Pero no se preocupe, nosotros nos vamos marchando y no molestamos, ¿le parece? La bruja soltó una carcajada. ¿Marcharos? ¿Y cómo sé que no sois espías de los reinos enemigos? Invictor miró a sus compañeros y dijo. Somos gente normal, del exterior. Se lo podemos prometer. Bueno, tú muy normal no eres, con tanto musculito y tanta verdura, pero, añadió Acenix. Tengo una idea, contestó Glinde. La bruja chasqueó los dedos y un enorme champiñón apareció en su mano. Invictor, Acenix y Cebú pusieron cara de asco en cuanto lo vieron. ¿Más champiñones, en serio? Es una prueba muy sencilla.
Esta seta encantada es perfectamente comestible para los habitantes de los reinos de la montaña, claro. Sin embargo, para los mortales del exterior es venenosa. Si decís la verdad y no sois espías, vuestra piel se pixelará. Invictor y Acenix se miraron, horrorizados. Pero eso no tiene sentido, protestó el gato. Si mentimos, no nos pasa nada, y si decimos la verdad, nos castigas. Yo estoy súper agradecido, señora Glinde, añadió Invictor. Pero no hay una seta que haga lo contrario. O un trozo de brócoli, a poder ser. Yusos. Como si la Supremo, bueno, la sustituta del Supremo, fuera a apiadarse de ellos. Un guardia sujetó a Acenix y la bruja se acercó para meterle un trozo de seta. El gato se revolvió, sacando las uñas y esforzándose por no tragar, pero la bruja le cerró la boca y le tapó la nariz. Definitivamente, era el fin, cuando de repente. ¡Chas! Cebú, que había conseguido soltarse de su guardia, acababa de chasquear los dedos. Al momento, el resto de los guardias se convirtieron en piedra. Luego, Cebú dio una palmada y una enorme nube de humo llenó la sala. ¿Qué está pasando?, gritó la bruja desde algún lugar de la habitación. Rápido, seguime, susurró Cebú a los demás mientras Acenix escupía la seta. Espera, ¿eres un mago?, preguntó Invictor. Algo así, contestó Cebú. Los tres echaron a correr hacia la salida, con Ardillus agarrado a la mochila con todas sus fuerzas. El laberinto del Minotauro. Por suerte, la arquitectura del castillo no era muy complicada. Los aventureros llegaron enseguida al patio trasero, que daba a la gruta que habían visto desde fuera, y suspiraron aliviados. Ya casi estamos, exclamó Acenix, cuando notó que le ardía la cola. Y es que uno de los dragones se aproximaba hacia ellos escupiendo fuego. Los tres amigos, y la ardilla bien agarrada a la mochila, salieron pitando y se internaron en la gruta. Corrieron a tope, tanto como si unos dragones los persiguiesen y una bruja quisiese envenenarlos. Vaya, tanto como si realmente estuviesen viviendo esta aventura. Corrieron hasta que dejaron de oír los rugidos de los dragones, que no cabían en una gruta tan pequeña, pero no se detuvieron hasta que Ardillus alzó la voz. ¡Ey! ¡Ey, parad! Invictor frenó de golpe, derrapando, y Cebú se estampó contra su espalda. Acenix fue más ágil y, gracias a sus reflejos felinos, se detuvo junto a ellos con elegancia. Mirad, dijo la ardilla. Ya no estamos en la gruta. Los otros tres miraron a su alrededor. Seguían en un pasillo, pero era mucho más ancho que el túnel de la gruta y el techo quedaba muy arriba, volvían a encontrarse dentro de una enorme galería. Además, las paredes estaban decoradas con extraños símbolos dorados y, según avanzaban, se dieron cuenta de que los pasillos giraban una y otra vez. ¿Estamos en un laberinto?, preguntó Acenix. Eso significa que hemos cruzado a otro reino, exclamó Cebú. Y hemos escapado gracias a ti, le dijo Invictor, abrazándolo y alzándolo con sus poderosos músculos. Reino de la magia, hecho. Ahora tocaba enfrentarse al reino de los mitos, pero nada podía ser peor que los apestosos Trolls o la absurda prueba de la tal Glinde, ¿verdad? Los cuatro amigos avanzaron muy atentos. De hecho, estaban tan concentrados que dieron un brinco cuando, tras un recodo, se encontraron con una sombra que abrió sus fauces y dijo: «¡Mu!». Era un ternero. Esa pequeña vaca no les llegaba ni a la cintura y tenía los ojos grandes y redondos. El animalito correteó hasta ellos y dio vueltas a su alrededor, contento. «¡Walaa! ¡Qué simpático!», dijo Invictor, dándole una palmadita en la cabeza. «Sí, muy cookie», interrumpió Cebú. «Pero, ¿cómo salimos de aquí?». Invictor sacó pecho. «Estamos en el reino de los mitos, ¿no? ¿Y de dónde vienen los mitos como Zeus, Hércules y compañía? De tierras griegas, como Esparta. O sea, que son mi especialidad. No hay nada que los mitos puedan hacer contra la infalible orientación de un espartano. Seguime». Dicho y hecho. Los aventureros se pusieron una vez más en camino, con Invictor al frente y acompañados del ternero. Pero, por mucho que andaban y andaban y andaban, aquello no parecía tener fin. «Arg», gruñó Acenix. «Es la cuarta vez que pasamos por este símbolo».
Y señaló uno de los dibujos dorados en la pared. Creo que nos hemos perdido, murmuró Ardillos. Si el que va delante prestara más atención. Se quejó Cebú. Invictor se cruzó de brazos, cortado. Bueno. Es que no es tan fácil como parece, murmuró, avergonzado. Acenix resopló y abrió su mochila. Yo me encargo. Sacó uno de sus preciados ovillos de lana, de los que había comprado en la ciudad, pero las paredes eran lisas, no había donde atarlo. Con un suspiro, agarró al ternero y le ató el cordel alrededor del cuerpo. Sed. Sid, le indicó a Acenix. ¿Acaso te piensas que es un perro? Dijo Invictor. Pero, para su sorpresa, el ternero obedeció y se sentó. Muy bien. Ahora quédate ahí. Buen chico. Acenix se giró hacia sus compañeros. Ahora. Si nos encontramos con el cordel, sabremos que estamos repitiendo el recorrido y podremos cambiar de rumbo. Contentos, los amigos retomaron la marcha. Todo parecía ir bien, ya que no se encontraban con el cordel por ninguna parte, pero al cabo de un rato. No puede ser. Es el mismo símbolo otra vez, protestó Cebú. Acenix, extrañado, empezó a recoger el cordel, rehaciendo sus pasos. Entonces, al girar un recodo, se topó frente a frente con una sombra. Que resultó ser el ternero. El pobre los había estado siguiendo. Lol, exclamó Invictor, sin poder aguantarse la risa. Ni que fuera un monstruo, papú. Acenix, avergonzado por haberse asustado, se aclaró la garganta y fulminó al ternero con la mirada. No. Muy mal. Ternero malo. Le riñó. Voy a hacer hamburguesas contigo. Gran error. De pronto, se escuchó un bufido amenazador tras ellos. Los chicos se miraron y, después, muy despacio, se giraron. Un inmenso minotauro de 3 metros se alzaba ante ellos. Su cuerpo se parecía al de un humano, pero tenía las patas cubiertas de pelo y, en vez de pies, pezuñas. Y cabeza de toro. Con unos cuernos gigantescos, por supuesto. Era terrorífico, tan terrorífico que hasta Invictor tragó saliva. Su padre, el mejor guerrero del mundo, le había hablado de esas criaturas y de lo peligrosas que eran. El minotauro gruñó, soltó un rugido y echó a correr hacia ellos. Acenix vio la cara de susto que tenía el ternero, así que se apiadó de él y lo cogió bajo un brazo. Y corred. Los tres salieron huyendo, pero apenas habían girado 2 esquinas cuando dieron con un callejón sin salida. El minotauro, que lo sabía. Seguido, les cerró el paso. Piensa, Víctor, piensa. Dijo Acenix. Entonces Invictor sacó el espartano valiente que lleva dentro y puso al ternero y a Ardillos tras él. Cebú ya se había escondido a su espalda. Miró a Acenix, se giraron hacia el minotauro, y se abrazaron, presas del pánico. Era el fin. El minotauro dio un paso hacia ellos y el ruido de sus pezuñas contra la piedra retumbó por todo el laberinto. Hambre, gruñó el monstruo. Cena. Yo soy vegetariano. Exclamó Invictor. Cómete a Acenix mejor. El gato le soltó un bufido. Pero, antes de que pudiera protestar, el minotauro carraspeó. Cof, cof, cof. Uy, perdonad, una pelusa, les dijo, con la voz aún cavernosa. Acenix e Invictor se miraron un momento. En fin, a lo que iba, les dijo el minotauro, ¿estáis majaras? ¿Quién iba a querer comerse esos músculos tiesos o llenarse la boca de pelo? ¡Puaj! ¡Qué asco! Entonces, ¿no quieres comernos? Preguntó esperanzado Acenix. ¿Qué va? Yo vengo a buscar a mi hijo, que tenía que haber estado en casa hace una hora, bramó, fulminando con la mirada al ternero. Se está enfriando la cena. Una tortilla de patatas buenísima, por cierto. El ternero salió de su escondite con las orejas gachas, y su padre le hizo un gesto con la cabeza. ¡Hala, para casa! Padre e hijo emprendieron la marcha, pero entonces Invictor llamó al minotauro. Perdona, ¿nos podrías decir por dónde salir? Uy, no, lo siento, eso está prohibidísimo. Esta prueba la tenéis que superar solitos, contestó la bestia. Pero mucha suerte, ¿eh? Invictor quiso insistir, pero Acenix le dio un pisotón.
El minotauro y el ternero se alejaron y, entonces, antes de desaparecer tras un recodo, el ternero se giró, les sonrió y agitó una pata en el aire, enseñándoles algo. En la pata llevaba atado el cordel de Acenix. Estaban salvados. El reto de Cronos. Los 4 aventureros dejaron que el minotauro y su ternerito se alejaran. No tenía sentido seguirlos de cerca, ya que el cordel no se iría a ninguna parte. Cuando ya ni los oían, avanzaron por el recorrido marcado por el ovillo y salieron del laberinto en un pispás. Victoria. ¿Y lo mejor? Que se encontraron de frente con un camino, el sendero ascendía por una ligera cuesta, y en lo alto les esperaba una nueva gruta, marcada con un montón de flechas y señales de neón. «Es la salida del reino», exclamó Invictor. Ardillus dio varios chillidos de alegría desde la mochila de Acenix. «Walaa, esto está chupado», aseguró el gato. «¿Estáis seguros de eso?» Los chavales se giraron de golpe hacia el hombre que había hablado. Era un señor mayor, con el pelo blanco y una barba bastante larga. Llevaba varios relojes en las muñecas y hasta colgados de la barba. «¿Quién es usted?», preguntó Invictor, intercambiando una mirada con Acenix. Aquel tipo debía de estar chalado. «Soy Cronos, el gran titán, guardián del reino de los mitos». «¿Y, nos deja pasar?», preguntó Zebú. «Claro. La salida está abierta», les dijo Cronos. Acenix e Invictor sonrieron, pero Zebú frunció el ceño. «¿Cuál es el truco?», preguntó el chaval. Ya no se fiaba de nada. Cronos esbozó una sonrisa torcida, como los malos de las películas. «No es un truco, es solo una prueba». El hombre sacó un reloj de arena lleno de un líquido de colores. «Tenéis que llegar a la cima antes de que las aguas del tiempo pasen al otro lado», les explicó. «¿Y eso en minutos cuánto es?», preguntó Acenix. Cronos resopló. «3 minutos». «Va, de sobra», afirmó Invictor hinchando el pecho. «¿Y si no conseguimos llegar?», preguntó Zebú. «Tendréis que quedaros aquí y servir al reino. Pero si no queréis intentarlo, podéis volver al laberinto y regresar por donde habéis venido, ¿eh?». Acenix e Invictor se miraron alarmados. «No, no, no. Estamos listos». «Dale». Con una sonrisa, Cronos le dio la vuelta al reloj, y pequeñas gotitas de líquido empezaron a caer por el cuello de cristal. Acenix e Invictor se pusieron en marcha, y Zebú, aunque no estaba muy convencido, lo siguió. Aquello era pan comido. O eso parecía. «Se me está haciendo ya larga esta aventura», protestó Acenix mientras ascendía. «Me pesa un montón la mochila». «A mí no me importaría echarme una siestecita», dijo Invictor. El espartano se notó algo en las mejillas y se llevó una mano a la barbilla. «Papú, ¿tengo algo en la gara?». Acenix entrecerró los ojos para poder verlo mejor. «¿Desde cuándo veía tan mal?». «¿Tienes barba?». «Oh, y arrugas». «Ah, se me olvidaba», exclamó Cronos desde el pie de la cuesta, satisfecho. «Con cada paso que dais, envejecéis un año». «Muajajajaja». «Será tramposo», gruñó Zebú. Pero Invictor y Acenix seguían a lo suyo. «Eres un yayo», exclamó el espartano, señalando los largos bigotes del gato. «Y tú eres un. Acenix se paró en medio del camino rascándose la cabeza. «¿Cómo se decía?». «No te pares», le interrumpió Zebú, empujándolo, «que se nos acaba el tiempo». Pero Invictor y Acenix avanzaban cada vez más encorvados y más despacio. «Oye», dijo Invictor, «¿te he contado alguna vez cuando se nos acabó el tiempo en la batalla de las termitas?». «Yo creo que no se llamaba así», intervino Ardillus, rascándose la barba con gesto confuso. «Chaval, ¿qué te inventas?», dijo Acenix. «En esa batalla estuvo tu padre, no tú». Invictor se quedó pensativo un momento. «Walaa. Tienes razón». Los dos ancianitos rompieron a reír, pero les dio tal ataque de tos que tuvieron que pararse. Zebú, a quien no parecía que la prueba le estuviera afectando demasiado, se giró nervioso hacia el reloj de Cronos. «Venga, chicos, solo queda 1 minuto». «¿1 minuto para esa cuesta?», maulló Acenix. «Me duelen los huesos», se quejó Invictor, con las manos en los riñones.
Yo creo que me quedo aquí, jovencitos. Desesperado, Cebú agarró la barba de Invictor y el rabo peludo de Acenix y tiró con todas sus fuerzas. ¿Qué estamos a 3 pasos? Vamos. ¡Socorro! ¡Que nos roban los bandidos! Exclamó Acenix. En mis tiempos mozos no éramos tan maleducados, cáspita, gruñó Invictor. Cebú volvió a mirar el reloj. Solo quedaba una gota y aún estaban a 2 metros de la línea de meta. Pero, justo en ese momento, Ardillo sacudió la cabeza, como si acabara de despertarse, luego dio un salto y se colgó de la barba de Invictor. No era más que una ardilla chiquitita, pero el impulso fue suficiente para desequilibrar al anciano, que cayó hacia adelante, llevándose consigo a Acenix. Para cuando la última gota cayó en el otro lado del reloj, los 4 ya habían atravesado la línea de meta. Por los pelos. El puente de lava. Acenix e Invictor se derrumbaron en el suelo, confusos. Mientras Cronos maldecía a su espalda, al pie de la colina, la barba de Invictor y las arrugas de Acenix empezaron a desaparecer. En un par de segundos, recuperaron todas sus fuerzas y se pusieron en pie. «Uf, por poco», exclamó el gato. «Bueno, estaba claro que íbamos a llegar a tiempo», respondió Invictor. «Ya, claro. Demasiado motivado ibas tú. Casi nos la lías». «¿Yo? ¿Por qué yo?», respondió Invictor, picado. «¿Quién ha dicho que llegábamos de sobra?», contestó Acenix. Molesto. «Había una trampa, pues claro que iba a haber una trampa. De no ser por Cebú». «Bueno, yo solo quería ayudar», respondió Cebú, sonriente. «¿Trabajo en equipo, no, chicos? Cuando uno falla, ahí están los demás». Invictor murmuró algo como, «Yo no he fallado», pero el gato y Cebú ya habían emprendido la marcha hacia adelante, agarrados por los hombros como viejos amigos. El espartano gruñó y lo siguió. Ardillus, que también había recuperado su aspecto, se dio cuenta de que nadie le agradecía su mérito. Pero se encogió de hombros y se subió a la mochila de Acenix de un salto. Aún seguía cansado. Los 4 aventureros cruzaron la gruta hacia el siguiente reino. Ya solo les quedaba uno. Cuando estaban llegando al otro lado, donde se abría la nueva caverna, Acenix se pasó una mano por la frente. «Uf, qué calor hace aquí, ¿no?». Pero pronto entendieron la razón, la enorme caverna a la que acababan de llegar estaba llena de lava. Había ríos de lava, lagos ardientes y magma que discurría a ambos lados del camino. Habían llegado al reino de los demonios. «¿Qué es esa peste?», preguntó entonces el espartano, tapándose la nariz con la capa. «Es casi peor que las bombas de pedos de la científica», añadió Acenix, poniéndose las patas sobre los bigotes. «Es azufre», les explicó Ardillus. «Vamos, que ya casi hemos llegado», interrumpió Cebú. El chaval echó a andar una vez más, como si tuviera clarísimo a dónde tenían que dirigirse, y los demás lo siguieron. El camino llegaba hasta un precipicio, unos metros más abajo, sorpresa, corría un río de lava. Pero, por suerte, al borde del precipicio había 2 columnas. Estas columnas contaban con un sistema de manivelas, y estas manivelas servían para baja. «Un puente. __. Celebró Acenix, al reconocer un puente basculante, de esos que tienen 2 lados y suben y bajan para dejar pasar a los barcos. Aunque, en este caso, ningún barco habría podido navegar por el río, claro. «Tenemos que averiguar cómo bajar el puente», les explicó Cebú. Acenix se acercó a una de las columnas e Invictor fue a la otra, para analizar el sistema de manivelas. «Hay que bajar primero un lado y luego el otro», anunció Invictor, muy seguro. «¿Qué dices, chaval?», protestó el gato. «Hay que bajar los 2 lados a la vez». «No tienes ni idea», dijo el espartano. «Además, llevas todo el viaje liándola». «Bad», exclamó Acenix. Estaba empezando a enfadarse. ¿Que yo la he liado? Fuiste tú el que echó toda la poción en la bebida de los guardias y casi nos pillan antes de salir. Acenix puso los brazos en jarras. Tenía todo el pelo erizado. «Pero has sido tú el que casi hace que nos coma un dragón», replicó. «Vamos, chicos, no os peleéis», intervino Cebú, con una sonrisa tensa. «Además, Acenix,
ningún dragón nos comió al final, ¿verdad? De hecho, quien casi nos come es el Minotauro. Y nos perdimos en el laberinto por su culpa. Continúa Cenix señalando a Invictor. El espartano apretó mucho los labios y, sin decir nada más, empezó a mover las manivelas. Acenix bufó y empezó a mover las suyas. Igual deberíamos, intentó decir Ardillus. Pero el puente empezó a bajar e Invictor soltó una exclamación. ¡Ja! Tenía yo razón. Acenix frunció el ceño muy fuerte mientras el puente bajaba. Y bajaba. Y llegaba hasta el río y seguía bajando. Los cuatro vieron cómo el puente caía a la lava y desaparecía entre borboteos. Pero serás. Lo has estropeado todo. Maulló Acenix, y estaba a punto de abalanzarse sobre Invictor cuando, de pronto, oyeron una risa malvada a su alrededor. Y es que, a ver, era una risa malvada. Súper malvada. De esas que la oyes y sabes que quien se está riendo es el malo. ¡Boom! De pronto, hubo una explosión y de la nube de humo apareció un hombre, vestido con traje y muy repeinado. Bienvenidos a mi reino, los saludó con una reverencia. Tengo muchos nombres, pero aquí me llaman Lucifer. Lucy para los amigos. Invictor y Acenix se miraron un momento, confusos, y Ardillus chasqueó la lengua. Es el diablo, les explicó en voz baja. Ah. Lucy alzó las manos a los lados, muy teatrero. Tengo que felicitarte, Belcebú, anunció Lucy. 3 nuevas almas para mi reino. Bien hecho. Invictor se giró hacia los demás. ¿Cómo? ¿A quién habla? Preguntó. Y entonces, Cebú se acercó a Lucy y se puso junto a él con una sonrisa. Acenix ahogó una exclamación. ¿Eres un demonio? Preguntó. ¿Nos has engañado? Dijo el espartano. Cebú, Belcebú. No os lo toméis como algo personal, ¿eh? Acenix se lo quedó mirando fijamente. Vale, claro, por eso el aliento te apestaba a azufre. Invictor se rió por lo bajín y mientras Cebú ponía los brazos en jarras. Eso no es cierto. Protestó el demonio, que un poquillo apodrido sí que olía, la verdad. Luego resopló, y unas nubecillas de humo le salieron de las fosas nasales. Bueno, da igual, les dijo. He cumplido mi misión. Tenía que hacer que discutierais y que no superarais la prueba del puente. Y lo he conseguido. No. Porque obviamente soy más listo, y vosotros dos no sois tan amigos como creíais. Y os he vencido. Acenix e Invictor se miraron horrorizados. Cebú tenía razón. Llevaban todo el viaje discutiendo. ¿Habían dejado de ser amigos? El reino de los demonios. Bueno, chavales, dejaos ya de sentimentalismos y venid conmigo, que os voy a hacer un tour. Lucifer chasqueó los dedos y apareció un nuevo puente sobre el río de lava. Por eso Cebú sabía hacer magia, murmuró Acenix. Los dos chavales y la ardilla siguieron a los demonios. Estaban atentos a su alrededor, pero no veían ninguna vía de escape. Aquí hay un río de lava, les indicó Lucy. Y. Aquí un lago de fuego, que tiene lava debajo, claro. Siguieron avanzando por el paisaje rojizo, sintiendo cada vez más calor. De repente, un chorro de vapor salió a toda presión del suelo, junto a ellos. ¡Qué suerte tenéis! Eso es un geyser, les explicó Lucifer, señalando la columna de vapor. Nunca sabes cuándo va a soltar un chorro. Es de lava, ¿verdad?, preguntó Invictor. Los demonios lo ignoraron y siguieron caminando hasta unas pequeñas construcciones de piedra oscura rodeadas de más ríos de lava. Cuando se acercaron, Invictor y Acenix se percataron de que eran celdas, con puertas blindadas y pequeñas rejillas para asomarse al interior. Y aquí empieza la zona de torturas, dijo Lucy. Alzó los brazos en el aire y dio una vuelta sobre sí mismo. Asomaos sin miedo, les dijo el demonio. Algo de miedo igual sí tenían, la verdad, pero también les daba muchísima curiosidad, así que el espartano y el gato se asomaron a una de las celdas. En su interior, una chavala jugaba a la consola, muy concentrada. Uy, ese juego me lo he pasado yo, dijo Acenix. Es dificilísimo. Ese es el final boss, añadió Invictor. Casi ha terminado.
Unos momentos después, se escuchó un pitidito. La chica estaba a punto de dar el golpe final cuando... ¡plop! En la pantalla apareció el símbolo de la batería descargada y luego se apagó. No, asterisco, tomar aire, asterisco, oh. Gritaron Acenix e Invictor a la vez. Ambos se apartaron de la celda, horrorizados, mientras Cebú y Lucifer se reían a carcajadas. Nunca consigue pasar el juego. Siempre se queda sin batería en el último momento. ¿Cómo podéis hacer eso? Les preguntó Invictor. Y ni siquiera es una de nuestras peores torturas, comentó Lucy. Tengo una buenísima en la que crees que es sábado, pero en realidad es lunes y te suena el despertador para ir a clase y... Lucy empezó a reírse de nuevo, tronchándose él solo. Acenix miró a su alrededor, imaginándose qué estaría ocurriendo en cada celda. Tal vez eran cosas suyas, pero ¿no olía un poco a champiñón asado? No os preocupéis, que tengo un trato que proponeros. ¿Y si en vez de torturaros, os mando de vuelta al exterior? Ellos se miraron, desconfiados. ¿A cambio de qué? Lucy sonrió, mirándose las uñas. Solo tenéis que engañar a 6 personas para que vengan hasta aquí, igual que os engañó Cebú. Ya sabéis, me gusta acumular almas y esas cosas. A cambio, vosotros seréis libres. Invictor frunció el ceño. ¿Eso no es una estafa piramidal?, preguntó. Pues claro, por eso soy el demonio. ¿Qué me decís? 6 almas a cambio de las vuestras. Acenix e Invictor se miraron. Puede que se hubieran enfadado, sí, pero solo tuvieron que mirarse un momento para utilizar la telepatía de los amigos y negar con la cabeza. Acenix se giró para mirar a Ardillus, que también negó. No vamos a engañar a nadie para que ocupe nuestro lugar, anunció el gato. Lucy resopló, y 2 nubecillas de vapor salieron de sus fosas nasales. Como queráis, os quedaréis aquí toda la eternidad. Cebú, mételos en el tobogán del horror. ¿Un tobogán?, preguntó Invictor con los ojos brillantes. Eso no suena a tortu. Pero, antes de que pudiera terminar la frase, Cebú chasqueó los dedos y un montón de cadenas envolvieron a los 3 prisioneros. Ah, y no os molestéis en intentar escapar, les dijo Lucy mientras Cebú los empujaba hacia una de las celdas. Están hechas a prueba de trucos y de mortales. Cebú los empujó al interior de la celda. Pero, en vez de caer en una habitación, Acenix, Invictor y Ardillus empezaron a deslizarse por un enorme tobogán en espiral. ¡Yujú! Gritaron los amigos, olvidándose de quien los había llevado hasta allí. Sin embargo, los minutos pasaban y el tobogán no se acababa. Los colores del tubo se turnaban continuamente, rosa, azul, verde, amarillo, rojo, dándoles dolor de cabeza, y no pasó mucho tiempo hasta que, de tantas vueltas, empezaron a tener náuseas. Entonces, de pronto, cayeron sobre una superficie recta. ¿Ya estaba? ¿Por fin? Se miraron esperanzados, pero entonces oyeron un clac. La plataforma se estaba elevando, recorriendo el tobogán a la inversa, hacia arriba. ¿Qué está pasando?, preguntó Invictor. Yo diría que estamos subiendo a lo alto del tobogán, para volver a caer, y así hasta el infinito, dijo Ardillus. Oh, no, no puedo soportarlo otra vez. Esto es el fin, maulló Acenix, desesperado. A pesar de estar encadenados, el gato y el espartano arañaron y patearon el tobogán, pero todo era inútil. Solo entonces recordaron cómo habían acabado allí. Acenix, avergonzado, miró a Invictor con las orejas gachas. Oye, empezó. Papú, dijo el espartano, desviando la mirada. Yo no quería. Si Cebú no hubiera. Intentaron hablar a la vez, pero entonces se miraron y se dieron cuenta de que, entre colegas como ellos, sobraban las palabras. Lo siento, tío, dijo Acenix, con los ojos brillantes. ¿Me perdonas? Papú, claro que sí. ¿Y tú a mí? Siempre. Los 2 amigos intentaron abrazarse, pero solo consiguieron hacer chocar sus cadenas. Te quiero, tío. Y yo a ti. De una sacudida, la plataforma se detuvo. Justo sobre sus cabezas estaba la puerta por la que habían entrado. Oh, oh. Vuelve a empezar, exclamó Invictor. El gato intentó abrazar de nuevo a su amigo, pero,
Esa vez, el estruendo de cadenas fue mucho más fuerte. ¡Crack! Y una enorme sombra se cernió sobre ellos. Un momento. ¿Qué era eso? Ratardillos. Acenix e Invictor, aterrados, se giraron muy despacio. Pero, por mucho tiempo que se tomaran, nada podía prepararlos para lo que les esperaba a sus espaldas. Recortada contra los colores del tobogán, distinguieron la silueta de una extraña y fiera criatura. No era tan alta como ellos dos, pero tenía los brazos supermusculosos y unos gruesos dientes de... Espera. ¿Dientes de ardilla? Uf, por fin he podido transformarme. Exclamó la criatura con voz cavernosa, moviendo los hombros y haciendo estiramientos con el cuello. Los trolls. Me dejaron tan debilitado. Pero por fin he reunido las fuerzas necesarias para recuperar mi forma original. ¡Qué gusto! Aprovechando que la plataforma seguía recta, la fiera dio un par de pasos hacia ellos. Resulta que se trataba de una ardilla enorme y mamadísima, aunque su sonrisa les resultaba familiar. ¿Ardillus?, preguntó el espartano con un hilo de voz. Claro, chaval. Soy yo, Ardillus, aunque mi nombre completo es Ratardillus. Pero empezó Acenix, mirándolo de arriba abajo. Una ardilla, terminó Ratardillus, con una sonrisa fanfarrona. Bueno, una ardilla dios. No esperaríais que simplemente fuera una ardilla parlante, ¿no? ¿Dónde se ha visto un animal parlante normal? Invictor y Acenix se miraron, pero no dijeron nada. No iban a llevarle la contraria a un dios con pinta de Pokémon evolucionado. Sea como sea, me habéis protegido mientras era una simple ardilla cookie, dijo Ratardillus con solemnidad. Y por eso es hora de que os devuelva el favor. Invictor y Acenix, que seguían medio abrazados, se encogieron cuando Ratardillus se abalanzó sobre ellos, pero la superardilla apenas los rozó. De pronto, sus cadenas tintinearon y cayeron sobre la plataforma, hechas pedazos. ¡Walá, chaval! Exclamó Invictor, cogiendo uno de los trozos. ¿Cómo lo has hecho? Espera, intervino Acenix. Has dicho que eres un dios, ¿no? Ratardillus sonrió y les guiñó un ojo. Y estas cadenas están hechas a prueba de mortales, no de dioses. Acenix e Invictor chocaron los 5. Estamos salvados. Bueno, primero tenemos que salir de aquí. Ratardillus se acercó al borde de la plataforma y, de un salto sobrehumano, alcanzó el marco de la puerta. Tras una pirueta, agarró el tirador y ¡tachán! Invictor. Estaba alucinado. Tenía que preguntarle en qué gimnasio entrenaba. La ardilla se giró hacia ellos desde la puerta abierta, y justo en ese momento la plataforma se torció para dar inicio a un nuevo descenso. Pero menuda librada. Por suerte, Acenix e Invictor pudieron impulsarse en el último segundo y, gracias a la prodigiosa fuerza de Ratardillus, ambos se encontraron al otro lado de la puerta en un pispás. Eran libres. Acenix tuvo que reprimirse para no soltar un ronroneo de emoción. Ratardillus examinó el exterior y, al ver que no había nadie cerca, les hizo una señal. Los tres avanzaron entre dos de las celdas, con la espalda pegada a la pared, como habían visto hacer a los espías en las películas. ¡Qué pasada, papú! Susurró Invictor, convencido de que aquello le daría puntos para ser un gran héroe, pero Ratardillus le lanzó tal mirada asesina que el espartano se quedó mudo. Antes de girar la esquina, Acenix les hizo una señal. Sus superorejas de gato habían detectado unas voces. Unas voces que se acercaban por el camino principal. Oye, ¿tú vas a llegar a tu objetivo mensual?, preguntaba un demonio. Puf, que va, llevo 3 meses sin acercarme. Y estoy todo el día currando, ¿eh? Pero es que es muy difícil conseguir almas últimamente. Los 2 demonios pasaron cerca de ellos, y los 3 amigos se pegaron aún más a la pared. Ojalá nos mandaran vigilar el lago, comentó el primer demonio, señalando unos riscos que se distinguían más allá. Allí nunca pasa nada. El otro demonio se rió entre dientes. ¿Quién iba a decir que la única salida del infierno iba a estar tan abandonada? Ja, ja. La única salida. Acenix estuvo a punto de gritar, pero por suerte el espartano le tapó la boca a tiempo. ¿Te imaginas? Seguían charlando los demonios, alejándose ya de ellos.
Pasarnos todo el día durmiendo, sin hacer nada. Eso sí que sería el paraíso. Y los dos soltaron una carcajada ante la ironía. En cuanto los demonios desaparecieron de su vista, Invictor soltó a Acenix, que parecía a punto de estallar. «¿Y el lago?» «El Lag Pop», exclamó como un desesperado. «Si es la única salida y, como dicen, está tan abandonado. Seguro que podemos escapar. Vamos». Los aventureros se dirigieron hacia los riscos que el demonio había señalado. La verdad es que el gesto no había sido muy concreto, pero, en cuanto se asomaron entre las rocas, se dieron cuenta de que no necesitaban mucho más. Ante ellos se extendía una explanada, donde dos demonios jugaban a las cartas, rodeados de los silbidos de los géiseres. A lo lejos, la explanada terminaba en un precipicio y, más allá, estaba el lago. ¿Eso es agua?, preguntó el espartano, al borde de las lágrimas. ¿De verdad que no es lava? Tampoco te emociones. Recuerda lo que pasó en el mar, contestó Acenix. Sí, deberíamos asegurarnos antes de meternos, contestó Ratardillos. Se escuchó un fuerte silbido bajo ellos, como el que hace una olla a presión, pero Acenix no le hizo caso, estaba demasiado ocupado frunciendo el ceño por lo que acababa de oír. ¿Cómo que meternos? ¿En el agua? Cuando los otros dos asintieron, se le erizó la cola. Ah, no. No, no, no. En todo caso, buscamos una barquita o algo. Claro, claro, le dijo Ratardillos, poniendo los ojos en blanco. Tú tranquilo, que era una forma de hablar. Invictor se giró hacia él y fue a decir algo, pero antes de poder hacerlo, notó que el suelo se calentaba bajo sus pies. Cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de que había tapado un geyser sin darse cuenta y ¡boom! El vapor explotó, lanzándolos por los aires. ¡Ah! Por suerte, Ratardillos cogió a Acenix e Invictor con sus mamadísimos brazos y, tras dar un par de volteretas en el aire, aterrizó de pie y los dejó en el suelo. Pero era demasiado tarde, los demonios los habían descubierto. «Se escapan», gritó uno de ellos. El otro sacó una especie de mando a distancia con un solo botón grande y rojo, y lo presionó. Una sirena empezó a sonar a todo volumen. «Rápido, corred», exclamó Ratardillos. «Pero al lago no», protestó Acenix. Sin embargo, Invictor le cogió de la mochila y tiró de él para que moviera el culo. Tenían que darse prisa. Tras ellos habían aparecido un montón de demonios de todo tipo. Algunos de ellos incluso tenían alas de cuervo y volaban. También escucharon ladridos. Acenix miró por encima de su hombro. «Perros», maulló, aterrorizado. «Y tienen 3 cabezas. Esto es una pesadilla. Ah». Invictor también se giró, sin dejar de correr. «¿Es cosa mía o también tienen 2 culos?» «Cuidado», exclamó Ratardillos. Lo que faltaba. Del cielo habían empezado a caer cacas de pájaro. Pero es que, además, eran cacas ardientes. A Invictor le cayó una en la capa y le hizo un agujero del tamaño del Mediterráneo. Glups. Los 3 amigos corrieron en zigzag, esquivando las cacas como podían, hasta llegar al precipicio. Entonces, el espartano se giró, con la mano en la empuñadura de su espada. Estaba dispuesto a sacrificarse por sus amigos. A morir luchando, pero los demonios y los perros se habían parado a unos metros de ellos. «Alejaos del agua», les gritó uno. «Tienen miedo del lago», se percató Invictor. «Comprensible», dijo Acenix. «Hay que saltar, es la única salida», sentenció Ratardillos. «¿Qué?», farfulló el gato. Pero demasiado tarde. La ardilla cogió a Acenix y, agarrando con la otra mano a Invictor, saltó al agua. El último reino. Acenix, con los ojos cerrados, se había encogido todo lo posible, como si así pudiera repeler el agua del lago. Pero un momento. El agua no llegaba. Tras unos interminables segundos de tensión, el gato abrió un ojo para ver qué estaba ocurriendo. Invictor y Ratardillos, con los ojos aún cerrados, se encontraban junto a él. Pero no estaban en el lago, sino en ¿un mar de algodones? Chavales, los llamó Acenix. Mirad esto.
La ardilla y el espartano abrieron los ojos y soltaron una exclamación al ver lo que los rodeaba. No había ni rastro de agua ni de lava, por suerte. Aunque aún seguían debajo de una bóveda rocosa. Ratardillus extendió una mano y palpó el algodón sobre el que se encontraban. «Son nubes», exclamó Invictor, frunció el ceño. «¿Pero qué?» «Hola». Lo interrumpió la voz de una niña, cerca de ellos. «Bienvenidos al cielo». Los algodones, perdón, las nubes se abrieron y mostraron un camino que llevaba a un prado verde y lleno de flores. Allí había dos niños vestidos de blanco, mirándolos sonrientes. Los tres amigos se acercaron, caminando sobre las nubes, y vieron que los niños tenían una especie de bultos a la espalda. No, espera. Eran alas. Hacía muchísimo tiempo que nadie pasaba la prueba. Exclamó el niño, con un revoloteo de plumas. Acenix e Invictor se miraron. ¿Qué prueba?, preguntó el gato. La del lago. Les explicó la niña. Solo aquellos que tienen el alma pura pueden atravesar el lago para llegar al reino de los ángeles. Y, por supuesto, los demonios no pueden pasar, así que nunca tenemos visitas, añadió el niño, enfurruñado. Los recién llegados soltaron una exclamación. ¿Otro reino? El mentiroso de Cebú nos dijo que solo había 3, protestó Acenix, recordando el mapa del demonio. Seguro que sabía que este también existía. Entonces, ¿aún no hemos llegado a la salida de la montaña?, preguntó Invictor, que empezaba a estar un poco harto de tanta aventura. Estamos casi en la superficie, creo que la salida está en el trastero que tenemos allí, lleno de cosas viejas, les dijo la niña, señalando la pared de roca. Pero seguro que estáis muy cansados y ya es la hora de la merienda. Los tres amigos se miraron, preocupados. No serán champiñones, ¿verdad?, murmuró Acenix. Los niños fruncieron el ceño, como si no les comprendieran. Puedes merendar lo que quieras, explicó el niño. Solo tienes que cerrar los ojos, extender las manos y pensar muy fuerte en lo que te apetece comer. Acenix cerró los ojos y al momento tuvo un plato de salmón a la brasa en las manos. Efto el paraifo, masculló, con la boca llena de salmón. Ratardillus e Invictor también cerraron los ojos y al momento tenían brócoli y bellotas en las manos. Ratardillus soltó un chillido muy poco propio de un dios antes de llenarse la boca de aquel manjar. Los niños se rieron e hicieron aparecer unos puffs enormes y blanditos, donde todos se sentaron a terminar la merienda. Solo falta internet para ser feliz del todo, chupeteando las raspas del salmón. Maulló Acenix. Claro, ¿cómo no vamos a tener internet?, dijo la niña. «¿What?», exclamó Invictor. El espartano sacó su móvil y comprobó que era cierto. Tenía una barrita de cobertura. Los dos amigos echaron un ojo a los últimos vídeos que se habían perdido, reprimiendo las lágrimas a duras penas. Esto sí que era vida. Pero el cansancio acumulado no tardó en hacerles efecto y pronto empezaron a bostezar. Acenix se hizo un ovillo sobre el puff e Invictor se tumbó a su lado. La verdad es que una siestecita me sentaría fenomenal, murmuró Ratardillus, uniéndose a los bostezos. El niño dio una palmada y aparecieron unas mantitas de lana. Las nubes cubrieron el prado en el que se encontraban, atenuando un poco la luz, y poco después los tres aventureros se quedaron dormidos. Acenix fue el primero en despertarse, un rato más tarde. Ronroneó un poco y se estiró. Entonces oyó las voces, los niños parecían discutir entre ellos. Pero sus voces sonaban extrañas, como si retumbaran. El gato se frotó los ojos y se dio cuenta de que los niños se habían hecho muchísimo más grandes. Ahora le sacaban un par de cabezas, como si fueran bebés de gigantes. A la comba, decía el niño, creciendo con su enfado. No, jalpilla pilla. Protestaba la niña, haciéndose más alta que él. Invictor dio un bostezo enorme y se despertó. ¿Qué pasa, papú?, preguntó. ¿Qué? Los ángeles se están convirtiendo en gigantes. ¿Geuate? Invictor miró a los niños con los ojos como platos. Luego sacudieron los hombros de Ratardillus para despertarlo. Son cosas de ángeles y dioses. Algunos pueden cambiar de tamaño, claro. Explicó, como si fuera lo más obvio del mundo.
Luego se quedó mirando a los niños, con el ceño fruncido. Creo que están eligiendo a qué jugar. Pero nosotros nos tendríamos que ir yendo, ¿no? Los juguetes los he encontrado yo. Exclamó entonces la niña, señalando hacia los puffs donde los tres amigos habían echado la siesta. Así que yo elijo a qué jugamos. Y, si no, me los llevo y no te dejo jugar con ellos. Acenix miró tras ellos, para ver dónde estaba señalando la niña gigante. Pero no había nada allí. ¿De qué juguetes estaba hablando? Chicos, dijo Invictor. El espartano tragó saliva. Los niños medían ya varios metros de altura. Creo que nosotros somos los juguetes. Oh, oh. La huida de los juguetes. De repente, los niños ya no parecían tan angelicales. Chavales, yo creo que es hora de irse, dijo Acenix. Pero si son gigantescos, contestó el espartano, ¿cómo vamos a escapar? Tenemos que distraerlos. Dijo Ratardillus, levantándose. Seguime él. ¿De qué estáis hablando? Los tres se echaron a temblar. Pillados. Los ángeles se habían dado cuenta de que sus juguetes se habían despertado y se acercaron a ellos dando grandes pisadas. La niña, curiosa, se agachó para coger a la ardilla y alzarla sobre la palma de su mano. Oh, no. Invictor y Acenix se miraron, intentando disimular su miedo. Oh, hablábamos sobre vuestra discusión, se explicó Ratardillus, intentando no mirar abajo. Pero, tengo una idea. Podríamos jugar al escondite. Nosotros nos escondemos, y el primero que nos encuentre decide a qué jugamos, ¿qué os parece? Los niños se miraron por un momento que pareció una eternidad, pensándolo. Vale, dijo la niña al final. Pero el que gane elige durante el próximo milenio. Trato hecho, dijo el niño, y chocaron sus regordetas manos, provocando un estruendo como el de un trueno. Acenix e Invictor se miraron horrorizados. ¿Un milenio? Esos son 1000 años, ¿no? Preguntó el gato en voz baja. El espartano asintió, cabizbajo. Más arriba, aún encerrado en la mano de la niña, Ratardillus dio una palmada. Perfecto. 1 milenio. Pues entonces vosotros tenéis que contar hasta 1000 mientras nosotros nos escondemos. De acuerdo. Y, así sin más, la niña dejó a Ratardillus en el suelo. Menos mal. Venga, cerrad los ojos y empezad. Los niños obedecieron, y comenzaron a contar en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Ratardillus se llevó un dedo a los labios, indicando a los otros dos que guardaran silencio. Con mucho cuidado de no hacer ruido, los tres amigos se dirigieron al otro lado de la caverna. Invictor iba tan concentrado en no hacer ruido que, en un descuido, le pisó la cola a Acenix. Pero, afortunadamente, el espartano actuó a tiempo y le tapó la boca antes de que soltara un maullido. Los tres, aterrados, echaron un vistazo hacia los ángeles, pero estos seguían con los ojos cerrados. 421, no. 422. 23. 400. 400.000 millones de CL. No, que nos hemos liado. Empezamos de nuevo. 1. 2. 3. No, que nos hemos liado. Empezamos de nuevo. Los aventureros soltaron un suspiro de alivio y, por fin, llegaron a la puerta del trastero. Era una enorme hoja de hierro y parecía que nadie la había abierto en mucho tiempo. Han dicho que la salida estaba aquí, ¿no? Susurró Acenix, con una mano en el pomo. Vamos allá, contestó Invictor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El gato abrió la puerta y los demás le siguieron al interior de la sala. Una vez dentro, cerraron la puerta y se quedaron unos instantes en silencio. Bien, no parecía que los ángeles se hubieran dado cuenta. Respiraron aliviados en medio de la oscuridad. Tal y como habían dicho los niños, aquella habitación no era más que un trastero. Aunque era un trastero enorme. Había cajas por todas partes y muebles tapados con sábanas. Algunos eran tan altos como casas. Al fondo había un cartel de aspecto antiguo, estaba sucio, pero pudieron leer claramente lo que decía. Salida de la montaña. ¡Ay, por fin!, maulló Acenix. Vamos, hay que pirarse antes de que se den cuenta de que no estamos.
Los tres empezaron a avanzar entre los trastos viejos. Acenix e Invictor apenas podían contener su alegría, pero Ratardillus estaba serio. Aquel cuarto, por algún motivo, le daba mala espina. «Papú, mira», dijo Invictor, señalando un enorme barco de madera que había a un lado. «Es una nave espartana». «Oh». Acenix se acercó y ambos observaron el barco, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Ratardillus, que tenía un mal presentimiento, dijo: «Tened cuidado y no toquéis». Demasiado tarde, Invictor ya tenía una mano en el casco del barco. La madera, estropeada por el paso del tiempo, se derrumbó bajo sus dedos, provocando un fuerte estruendo. Los tres amigos se quedaron muy quietos. Resonó en la oscuridad, muy bajito. Ratardillus los fulminó con la mirada. «Igual es, un monstruo chiquitito», dijo Acenix, con pocas esperanzas. Pero no. Lo que empezó a moverse fue uno de los enormes bultos tapados con una sábana. Los tres miraron hacia arriba cuando la sábana resbaló y cayó al suelo. Debajo había tiranosaurio. Trasteros jurásticos. «No os mováis», gritó Ratardillus. La ardilla agarró a Acenix y a Invictor, que estaban a punto de echar a correr. Por suerte, al tiranosaurio se le había quedado enganchada la sábana en la cara y estaba intentando quitársela con sus cortas patitas. «Los T-Rex ven fatal», explicó Ratardillus aprovechando la distracción. «Si no nos movemos, no nos verá». «¿Dónde aprendiste eso?», le preguntó Invictor, en voz baja, sin moverse. «¿En un cole para dioses?». «¿Qué va?», dijo Ratardillus. «En una peli antigua». «Creo que eso era un fake», dijo el espartano. El tiranosaurio empezó a agitar la cabeza en el aire, de un lado a otro, hasta que la sábana se enganchó en otro trasto inmenso y por fin pudo quitársela. «Yo también he oído que es un fake», añadió Acenix. Fingía tranquilidad, aunque tenía todo el pelo del lomo erizado. «Lo de que no ven bien. Que no es verdad». Ratardillus tragó saliva. Y, en ese momento, el tiranosaurio se giró hacia ellos y clavó la mirada en los tres aventureros. Acenix, Invictor y Ratardillus gritaron a la vez, se dieron media vuelta y echaron a correr hacia la salida. «Pero, de todas formas, ¿los dinosaurios no se habían extinguido?», exclamó el espartano. El tiranosaurio empezó a correr tras ellos, tirando una enorme torre de trastos al suelo. El rugido y el escándalo despertó a otras criaturas tapadas con sábanas que empezaron a moverse. Allí había todo tipo de dinosaurios. «Este es el trastero de Los Ángeles», dijo Ratardillus sin dejar de correr. «Deben de guardar aquí todas las criaturas que han existido jamás». De pronto, dos triceratops aparecieron junto a la salida. Tendrían que sortearlos si querían salir de allí. «Hay que distraer a estos monstruos prehistóricos», propuso Invictor, siempre listo para la batalla. «¿Cómo?», preguntó Acenix. «Necesitaríamos un ejército para entretenerlos a todos». Invictor se paró de golpe. «Esperad», exclamó. «Lo tengo». Acenix y Ratardillus se giraron hacia él. El espartano empezó a rebuscar en su mochila a toda velocidad, buscando algo. Mientras, dos pterodáctilos surcaban el aire, dirigiéndose hacia ellos a toda pastilla. Y, a sus espaldas, el T-Rex se acercaba a grandes zancadas. «Invictor, rápido», exclamó Acenix, viendo las garras de los dinosaurios cerca, demasiado cerca. Justo en ese momento, el T-Rex cerró sus fauces sobre uno de los pterodáctilos y el otro salió pitando de allí. «¡Ajá!», exclamó Invictor, ajeno al festín del tiranosaurio. El espartano alzó un bote lleno de sal. «¿Quieres cocinarlos?», preguntó Ratardillus. Sin entender nada. Invictor negó con la cabeza, cogió un puñado de sal y empezó a espolvorearla sobre los tres. Al momento, empezaron a multiplicarse. «¡Ualá, chaval!», dijeron un montón de Acenix a la vez. Cuando el tiranosaurio terminó de zamparse al pterodáctilo, se giró de nuevo hacia ellos. «Glux». Parecía que aquel pequeño aperitivo no lo había saciado. Pero, por suerte, los aventureros ya no estaban solos. Varios Invictors y Acenix corrieron hacia el T-Rex mientras él abría las fauces sobre los tres amigos originales, que echaron a correr.
Entonces, los dobles empezaron a trepar por sus patas traseras y el dinosaurio mordió el aire. Invictor sintió un tirón en la mochila, pero pudo seguir corriendo sin problemas, así que el dinosaurio apenas debía de haber rozado la tela. Menos mal. Mientras los tres aventureros seguían corriendo, los dobles de Invictor y Acenix siguieron escalando por el lomo del T-Rex hasta llegar a sus diminutos brazos y empezaron a columpiarse de uno a otro. El tiranosaurio soltó un aullido aterrador, pero por fin perdió el interés por los tres seres a los que había estado persiguiendo. Para completar la jugada, los dobles de Ratardillus empezaron a trepar por los trastos apilados, llamando la atención de los demás dinosaurios. Gracias a aquella jugada magistral, los tres originales, es decir, los verdaderos Ratardillus, Acenix e Invictor, tuvieron vía libre en su carrera hacia la salida. Pero, los Triceratops seguían delante de la puerta, inmóviles. Los amigos separon de golpe derrapando. «Yo me encargo», gritó entonces un ejército de Acenix. Un montón de gatos, salidos de la nada, se arrojaron sobre los dinosaurios. Estos intentaron quitárselos de encima, pero los Acenix saltaban de un lado a otro como si fueran pulgas. Antes de que los dinosaurios supieran lo que estaba pasando, varios gatos se cogieron de sus cuernos para taparles los ojos. Ahora, rápido. Acenix, Ratardillus e Invictor, ya sabéis, los originales, corrieron a toda velocidad entre los dinosaurios, abrieron la puerta de salida de un tirón y cruzaron al otro lado. Y entonces cayeron al vacío. Salida explosiva. Al vacío. Era el fin. No había salvación. Pero entonces, cuando ya no tenían ninguna esperanza de salir con vida, escucharon un ruido conocido debajo de ellos. Como el silbido de una olla a presión. Fid. 2. Una nube de vapor los envolvió, y notaron un chorro de agua ardiente en el trasero, frenando su caída. Era un geyser gigante. «¡Walaa, chaval!», gritó Acenix. El chorro de agua los impulsó hacia arriba, y esta vez también gritaron, pero de alegría y emoción. Aquello era como un parque acuático. Entonces, según subían a toda velocidad, vieron un punto de luz sobre ellos. Pero no la extraña luz del interior de la montaña, creada con magia, sino la luz del sol. «La salida», exclamó Invictor. El chorro de agua llegó por fin a la cima de la montaña y salió por un enorme agujero, como si fuera un volcán de agua. Los tres amigos salieron despedidos hacia el cielo. El cielo de verdad. Por fin estaban fuera. Claro que, cuando el chorro se desperdigó, perdió su fuerza y la gravedad volvió a vencer. Así que Invictor, Acenix y Ratardillus, que aún seguían gritando, empezaron a caer hasta, plaf, hundirse en un estanque al pie de la montaña. Pero ¿qué más daba? Habían escapado. Y entonces lo vieron. Además del agua, también salían del agujero fuegos artificiales increíbles. Estaban tan contentos que casi ni a Acenix le importó mojarse. «Somos libres», maulló, trepando a los hombros de Invictor. «Libres. Papú, no pienso volver a meterme en una mina en mucho tiempo», dijo el espartano. Invictor y Ratardillus nadaron hacia la orilla mientras Acenix se agarraba a su amigo. Cuando estaban saliendo del agua, escucharon una voz conocida entre los árboles. «Invictor. ¿Dónde estás?» Sania, la científica, salió de entre la maleza y se arrodilló en la hierba junto al espartano. «Invictor, por fin», exclamó, dándole un abrazo. «No he parado de buscarte. ¿Estamos todos bien, eh?», le soltó Acenix, frunciendo el ceño. «Gracias por preguntar. Tú tienes 7 vidas, ¿no?», le contestó Sania, soltando a Invictor. «Pues deja de ser tan listillo si no quieres tener menos». «Chicos», exclamó otra voz. El hacker salió de entre los árboles, y esta vez tanto Invictor como Acenix fruncieron el ceño. «El que faltaba», murmuró el espartano. Ratardillus agitó la cola para quitarse todo el agua y carraspeó un poco. Invictor y Acenix sacudieron la cabeza. «Ah, sí. Este es nuestro nuevo amigo, se llama Ratardillus», lo presentó el gato. «Encantada», le dijo Sania, con una sonrisa. «Oye, estás mamadísimo», le dijo el hacker.
Me tendrás que contar el secreto de tu entrenamiento. Invictor le fulminó con la mirada. No es que quisiera darle consejos al hacker, pero a él nunca le había preguntado por sus megamúsculos ni por su superentrenamiento espartano. Menos mal que estáis bien, dijo el hacker, sin darse cuenta del mosqueo de Invictor. Sania estaba empeñada en que la había liado con las coordenadas y os había metido en algún marrón. Es que la liaste parda con las coordenadas, le espetó la científica. Seguro que acabaron perdidos en una mina abandonada. Al principio sí, contestó Invictor. Pero luego cubrimos una ciudad subterránea. Ha sido alucinante, añadió Acenix. Había setas gigantes, y demonios, y ángeles, y diamantes por todas partes. La científica y el hacker se miraron un momento, escépticos. Será mejor que os dé un antídoto, por si habéis respirado gases venenosos. Creo que aún estáis alucinando, les dijo Sania. No, no, es verdad, insistió Invictor. Mira los diamantes. Acenix y el espartano se quitaron las mochilas, aunque parecían mucho más vacías que antes. Invictor metió la mano en la suya y la sacó por un enorme agujero que había en el fondo. No, papú. Nuestros diamantes, lloró Invictor. Han tenido que ser los malditos dinosaurios. Chaval, que me queda uno. Gritó Acenix, eufórico. Su mochila también estaba rasgada, pero entre los ovillos de lana había un último diamante. Menos mal. Al menos podrían comprarse la Supercaña 3000 y las megapesas titánicas. ¿Dinosaurios, dijo el hacker, nada convencido. La científica rodeó a Invictor con los brazos, como si estuviera desorientado. Anda, vamos. Será mejor que volvamos a casa. Y así, todos juntos, emprendieron el camino de vuelta. Siento que hayáis perdido vuestros diamantes. Le susurró Ratardillus a sus amigos. Pero las ciudades secretas son secretas por una razón. Tal vez sea mejor que esta también lo siga siendo. Tienes razón, le contestó Invictor. Y no nos hemos ido con las manos vacías, ¿no? Menos mal que nos ha quedado un diamantito, dijo Acenix. Me refiero a que hemos hecho un nuevo amigo, Papú, le recordó el espartano. Ah, sí, sí, claro, un placer, Ratardillos. ¿Dónde se esconderá el secreto de su próxima misión?